Bienvenidos a la capacitación de uso de la máquina multifunción Yanome 3022. Esta máquina cuenta con disco tensor, selector de puntadas, largo de puntadas, ancho de puntadas, palanca de retroceso, polea, cargador de bobina, enhebrador automático, palanca para levantar y bajar el prensatelas, botón de encendido, y aquí es donde conectamos el cable de conexión con el pedal. Este sería el cobertor de la máquina que sirve para proteger del polvo y mismo para trasladar. Lo que hacemos es levantar la manija y le colocamos el cobertor. Y de esta forma ya puedo trasladar mi máquina. En esta bolsita lo que trae son los accesorios y agujas de repuesto. Tenemos el prensatela de dibujo libre o quilting. Aquí tenemos el abreojal, prensatela para realizar el ojal, aceite para lubricar la máquina, destornilladores, bobinas de repuesto, prensatela para pegar cierre, prensatela para las costuras decorativas con relleno, porque aquí tiene como una ranura donde pasan los puntos rellenos, prensatela para falso overlock o sobrehilados, prensatela para dobladillo, y aquí tenemos el prensatela de doble arrastre para todo lo que es acolchado, un guiador, aquí tenemos el pedal, tenemos que retirar el cablecito que tiene y le conectamos a la máquina. Colocamos el pedal en el piso y enchufamos a un tomacorrientes. Lo primero entonces que vamos a realizar es la carga de bobina. Aquí tenemos el portahilos para conos grandes, que es ideal para que los hilos se mantengan bien rectos y no se caigan. Colocamos la bobina, agarramos el hilo, colocamos y levantamos el portahilos, y aquí tiene un agujerito donde vamos a pasar el hilo. Pasamos el hilo, damos una vuelta por el platito tensor que tiene y damos unas vueltas por la bobina, que esto también pueden hacerlo colocando la aguja del medio para afuera en el agujerito que tiene la bobina, pero a mí me resulta más fácil hacer esto y es lo mismo. Colocamos a la derecha, estiramos la polea a la derecha y pisamos el pedal. Y la máquina va cargando uniformemente la bobina. Por eso es importante que hagan bien el proceso de la carga de bobina. Cuando la máquina vaya frenando, ustedes van a soltar el pedal. Retiramos, sacamos
cortamos. Lo ideal es tener una bobina para cada color de hilo, como para que uno no tenga que estar encimando los colores de hilo. Retiramos la caja de accesorios, abrimos la tapa, retiramos el portabobinas. Si tiene una bobina adentro, le retiramos. Y lo que vamos a hacer es colocar la bobina que cargamos, atendiendo que el hilo salga del lado izquierdo. Aquí tenemos una ranura donde debe entrar y estiramos para que pase por debajo de la plaquita que tiene y llegamos hasta aquí. Tiene que girar lado izquierdo. Ahora vamos a colocar en el portabobinas. Atendemos que esta pestaña esté hacia arriba porque la máquina tiene un espacio donde debe entrar. Así. Y puedo hacerlo con presión o estiro levemente esta lengüetita y entra. No debe moverse de este lugar, no tiene que caerse, por ejemplo, así, girar. No, tiene que quedar exactamente ahí. Esto tienen que atender muy bien, porque si ustedes ponen mal esto, tienen problema con la máquina, se puede trancar. Tapamos y le volvemos a colocar la caja de accesorios. Ahora vamos a realizar la parte del enhebrado superior. Lo que hicimos recién fue el enhebrado inferior, que es la parte de la bobina, y ahora el enhebrado superior. Pasamos por esta ranura, bajamos, la flechita nos indica que sube y luego volvemos a girar y se agarra por este ganchito que es el tira hilos. Esta parte deben atender muy bien que entre por el ganchito y quede por el tira hilo, que no se salten este paso. Colocamos aquí en la barra de aguja. Aquí tenemos el enhebrador automático, bajo, engancho, bajo todo, que entre bien por mi aguja y hago un efecto gancho. Estiro el enhebrador y luego ya estiro el hilito hacia atrás. ¿Está bien? Siempre que vamos a realizar el enhebrado superior es importante que el prensatelas que tenemos acá esté arriba. Acá también me faltó este ganchito. Ahí. De esta forma ya está el enhebrado superior. ¿Y cuál es el otro paso que debemos hacer? Es estirar el hilo con la mano izquierda, el hilo superior, y la polea giramos hacia nosotros para levantar el hilo de la bobina. Estiro mi hilo superior y ya me saca el hilo inferior. ¿Qué hago? Agarro y coloco los dos hilos por debajo del prensatelas y mando hacia atrás. Este hilo, si me quedó muy largo, puedo cortar. Ahí está listo. De esta forma ya está lista la máquina como para coser. Bueno, ahora para empezar a coser, lo que voy a hacer primeramente es volver a poner en su lugar la polea, que se acuerdan que hace rato estiramos para la derecha. Ahora voy a apretar y vuelve a su lugar. Y la primera costura que voy a realizar es la letra A. Entonces mi selector voy a colocar en A. Y siempre atendiendo que la aguja esté arriba cuando voy a hacer el cambio de costura, ¿sí?
Agarro un trozo de tela y voy a empezar a probar la máquina. Bajo el prensatelas. Para coser ustedes siempre deben bajar el prensatelas. Coloco una mano aquí y una mano aquí. Y piso el pedal levemente. Levanto el prensatelas y estiro mi producto. Si yo siento que está un poco trancado, así como ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a girar la polea hacia mí para liberar el hilo. Corto el hilo y ahí está mi primera costura. Lo ideal es que esta costura sea así. Si yo veo que sale como unos puntitos en mi costura, significa que el enhebrado hice mal, o sea que debo volver a repetir el enhebrado. Puede ser que el hilo inferior esté mal puesto o este proceso deba repetir. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver a colocar mi tela. Mi guía va a ser ahora prensa tela por la primera costura que hice. Ahora lo que vamos a realizar es hacer una nueva prueba al lado de esa costura que ya hicimos. Bajamos el prensatelas, hacemos 2-3 puntaditas, palanca de retroceso apretamos y pisamos el pedal al mismo tiempo. Eso normalmente hacemos al inicio y al final de cada costura a modo de asegurar la costura, como atar la costura, digamos, se remata. Ahí, levanto mi aguja, levanto el prensatelas y retiro mi producto. Ahí vemos que nos remató al inicio y al final. Inicio y final. Ahora lo que vamos a hacer es probar otra puntada que sería el zigzag. Voy a ir probando solamente algunas puntadas a modo de mostrarles las funciones de la máquina, que ustedes pueden ir después probando todas las puntadas que quieran. Pero las principales les voy a mostrar. Ahora voy a poner en C, que es el zigzag, siempre con la aguja arriba, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya puse en C. El largo voy a poner en 3, que sería como un estándar, y el ancho en 3. Y voy a probar así mismo. Levanto la aguja, levanto el prensatelas, retiro mi producto, corto. Este sería un estándar de zigzag. Si yo quiero hacer que esto sea más tupido, ¿qué voy a hacer? Voy a modificar el largo de puntada. Ahora voy a poner el largo de puntada en 1, a modo de que se note de una vez el trabajo del largo de puntada. El trabajo es mucho más lento porque hace que sea más tupido. Levanto aguja, levanto el prensatelas, retiro mi producto. Es mucho más tupido el punto. Si yo quiero que sea más ancho, ¿qué voy a modificar? El ancho de puntadas. Voy a poner en 5, que es el ancho máximo. Levanto mi aguja, levanto el prensatelas, retiro mi producto. Acá notan que el ancho es más grande, es el máximo de ancho y está tupido. Entonces, el trabajo del largo de puntada es que sea más tupido o más abierto. El trabajo del ancho es que sea más ancho o más fino. ¿Está bien? No hay duda en esto. Entonces, es muy importante que ustedes sepan identificar el trabajo de cada disco.
Este es selector de puntadas, largo de puntadas, ancho de puntadas, ¿sí? Ahora, suponiendo que yo quiero hacer la costura I, la I yo veo que es una costura decorativa con mucho, como con un efecto festón, digamos, está bien apretado. Entonces la I, la J y la K, la L también debo usar en el largo de puntadas, de repente entre el 0 y el 1, y el ancho mantengo en 5. Voy a probar la I. Si yo no coloco en esos ajustes, la máquina no me va a hacer así como me aparece en mi panel de puntadas. Es muy importante que esa parte ustedes hagan bien. Levanto el prensatelas, levanto mi aguja, retiro mi producto. Ven cómo sale bien tupidito. Que esto, dependiendo del gusto de cada persona, es cuestión de que ustedes vayan modificando largo o ancho de puntada. Eso ya queda a criterio de cada persona, ¿sí? Siempre las costuras decorativas salen mejor cuando está en el ancho máximo. Bueno, suponiendo que yo quiero hacer las costuras, que acá en el panel ven que hay dos colores de costura. Tenemos dos colores, que es blanco y un celeste. Si yo quiero hacer el celeste, debo poner el largo de puntadas en SS. En SS. De esta forma ya estaría en todo lo celeste. Voy a elegir una costura del celeste, que sería la H, que sería como un falso overlock. Y voy a probar. Bajo el prensatelas y costuro. Levanto, alzo la aguja y corto. Esta sería la costura del falso overlock, que en esta ocasión usamos con el prensatela normal. Cuando empecemos con el uso de los accesorios, les voy a mostrar cómo se utiliza este punto con el accesorio correcto, que sería ya para uniones o bordes. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es el ojal. Este sería el prensatela para realizar el ojal. Y este mide el tamaño del botón que le colocamos aquí. Entonces, dependiendo del tamaño que yo voy a utilizar, yo le voy a poner acá el botón. Yo aquí tengo un botón pequeño que sería como para una camisa. Le coloco ahí. Para retirar yo tengo que empujar, y para colocar se aprieta así. Retiro el prensatela normal. Este sería el prensatela normal, retiro, y lo que voy a hacer es colocar el prensatela para ojal, y tengo que colocar aquí en la ranurita debajo del prensatelas y le bajo, ¿sí? Este hilo superior le puedo meter también antes, si quiero, en el agujerito donde va a caer la aguja. Aquí le puedo meter, entonces ya va a quedar en el espacio donde cae la aguja. Coloco. Ahí.
y mando hacia atrás. El ajuste del ojal sería aquí el dibujito de ojal. Entonces mando mi selector en el dibujito de ojal. Tengo que dar la vuelta del otro lado porque ahí se coloca entonces aquí. El largo de puntada coloco entre el 0 y el 1, que también tiene el dibujito de ojal, y el ancho de puntada mantengo en 5. ¿Está bien? Entonces, el selector en el dibujito de ojal, el largo en el dibujito de ojal y el ancho en el 5. El último ajuste sería el que está aquí, que es una palanquita que tengo que bajar todo, es para que me haga el ojal automático. Entonces, ¿qué hago? Bajo y coloco por detrás. Ahí de esa forma ya está lista la máquina para realizar el ojal. Agarramos un corte de tela, colocamos por debajo. Si hacen una camisa, por ejemplo, ya tendrían que tener previamente todo marcado donde va a ir cada ojal. Ahora lo que vamos a realizar ya es pisar el pedal. Y automáticamente ya me realiza mi ojal. Yo tengo que atender mi costura para parar cuando llegue donde empezó. Ahí ya llegó, levanto mi aguja, levanto mi prensatelas y retiro. Ahí ya me hizo mi ojal. Lo que hago es cortar el hilo. Este sería mi abre ojal, que ya viene con la máquina. Clavo aquí en la tela y estiro. ¿Ven? Ahí ya está hecho mi ojal. Y ya le corto con una tijerita estos excedentes. Entonces, el tamaño de ojal mide el botón que le pusimos atrás. Para volver a hacer otro ojal, yo hago esto y luego vuelvo a poner en su lugar y me hace nuevamente otro ojal. Para retirar, ya apretamos aquí atrás. Levantamos la palanquita que es para hacer el ojal y retiramos el prensatelas y sacamos el botón. Entonces ya saben que este prensatelas mide el tamaño del ojal que voy a hacer al colocarle el botón que voy a usar. Ahora lo que vamos a practicar es cómo pegar el cierre. Sería este el prensatela para pegar cierre. Le colocamos bajando la palanquita del prensatelas, el que es para levantar y bajar el prensatelas. Se aprieta atrás para sacar y para colocar posicionamos y le bajamos el prensatelas. El ajuste para pegar el cierre es colocar la costura en A, que es mi costura recta centrada, mi largo de puntada entre 2,5 o 3, mi ancho de puntada tiene que estar en 5. ¿Por qué? Porque si ustedes miran su ancho de puntada, van a ver que tiene un punto en el medio, el 5, y el 0 tiene un punto lado izquierdo. Entonces, como es centrado lo que yo necesito, voy a colocar en 5 mi ancho de puntada. Con un trozo de tela y un cierre, este sería el cierre común, cierre normal, que es con ese prensatelas. Si van a pegar cierre invisible sería otro del prensatelas que se utiliza. En este caso el cierre común y usamos ese prensatelas. Hacemos derecho de tela con el derecho de cierre enfrentado, ¿ven? Derecho con derecho.
y siempre yo tengo que probar cómo me queda más cerca la aguja de mi cierre. Si yo pongo así, me va a quedar alejado, por ende entonces veo qué lado me es más cómodo y cómo quiero yo lograr el resultado de mi cierre. Ahí atiendo borde de prensa tela con el borde de la tela y el cierre. Este hilo puedo mandar por debajo y hacia atrás y costuro. Si quiero puedo clavar siempre la aguja para empezar. Ahí puedo hacer mi palanquita de retroceso al inicio y normalmente hacemos eso al final también. Voy cosiendo recto. Acá tengo mi correderita, lo que voy a hacer es clavar mi aguja, levantar mi prensatelas y muevo la corredera para que no me moleste. Y continúo mi costura. Ahí puedo hacerle otra vez mi palanca de retroceso. Levanto y retiro. Acá me mordió un poquitito este porque me mordió un poco este. Bueno, el punto es ese. Acá salió un poco chuequita mi costura porque me mordió la corredera mi tela. Entonces atiendan eso cuando ustedes van a hacer. Bajo el hilo y el pespunte, dando vuelta. Primero estaba así, que acá es donde a mí me mordió un poquito. Así sería, ¿verdad? Doy vuelta y hago el pespunte. El pespunte es opcional dependiendo del producto que estén haciendo. Esta es solamente una de las formas de pegar el cierre. Hay miles de formas. Más bien dependiendo de la comodidad que ustedes tienen, le colocan el cierre. La colocación del cierre de un pantalón, por ejemplo, es diferente. Este proceso se daría más bien como para el pegado de cierre de una cartuchera, por ejemplo. Ahí que voy a hacer derecho con derecho otra vez. En derecho con derecho. Hay personas que directamente ya doblan esto y ya le pegan así directo. A mí me es más difícil hacer así, me es más fácil así. Derecho con derecho y costura recta. Hasta ahí, clavo mi aguja y levanto el prensatelas y muevo otra vez esta corredera que hace rato me mordió mi telita. Ahí está. Bajo y termino de coser. Ahí le puedo hacer otra vez mi retroceso. Corto. ¿Ven? Y ahora, si quiero, le hago un pespunte otra vez ahí mismo. O si quiero tapar el cierre, sería así. Y a cierta distancia le pego. Pero eso, como les digo, ya queda a criterio de cada persona y dependiendo del producto que uno va haciendo. Levanto mi aguja y retiro. Ahí está pegadito mi cierre. Y acá se ve mi errorcito. ¿Está bien? Entonces, siempre atiendan bien que cuando van a utilizar el prensatela de cierre, tenemos que colocar en A, costura recta centrada, y el ancho de puntada en 5, porque ahí vemos el punto en el medio para saber que está en centrado, porque si ponemos en 0, la aguja va a caer directamente
sobre el prensatelas, ¿ven? Cae directo sobre el prensatelas si el ancho está en 0, entonces eso atiendan bien, siempre en 5, cuando vamos a pegar el cierre. Si no hay ninguna duda, ya retiro este prensatela, entonces ya sabemos pegar el cierre, ya hicimos el ojal. Ahora les voy a mostrar este prensatelas que sería para los puntos decorativos rellenos con efecto festón de repente, porque acá tiene como un espacio, es como una ranurita por donde pasa el relleno, que sería exactamente para el I, el J, la letra K o la L también. Sería para los puntos rellenos. Voy a elegir la K. La K, y voy a poner, para hacer la K, voy a poner mi largo de puntada entre el 0 y el 1 y mi ancho de puntada mantengo en 5. Ese sería el ancho máximo y este es para que me salga bien tupidito el punto como me figura aquí en el panel. Vamos a probar acá una costurita. Este es mucho más lento porque es una costura decorativa con efecto festón. Yo puedo ir regulando más también si quiero. Si quiero poner en 1, entonces va a ir modificando un poquito. Entonces la costura I, J, K y L uso en ese mismo ajuste, que es como un efecto festón. ¿Ven cómo sale? Acá entre el 0 y el 1 salió mucho más tupido y acá quedó un poco más abierto. Entonces eso queda a criterio de cada persona también cómo quiere hacer. El punto es que ustedes sepan utilizar los ajustes y para qué sirve cada disco. ¿Está bien? Entonces retiramos este prensatelas. Aquí tenemos el prensatela para falso overlock, es el prensatela G. Este prensatela G se utiliza con la costura H en color celeste, la costura G en blanco, voy a poner en la costura G del blanco, ahí, mi largo de puntada voy a poner en 3, mi ancho mantengo en 5 y coloco el prensatela G. Normalmente esta costura es para sobrehilado o uniones también. Voy a probar acá en este bordecito. Tengo que guiar bien. Acá se nota que tengo un tope. La tela no tiene que ir para adentro ni alejarse. Se mantiene directamente al tope. Que se mantenga bien este borde al tope de esto, entonces que no se aleje ni pase, que esté justito al tope. Ese es mi guía. Pruebo siempre manualmente a ver si corre bien, si no toca nada y costuro. Ese es un punto, ¿verdad? Voy a probar. Ahora voy a poner en la costura H, pero del azul. Entonces voy a la SS. Ahí.
Pruebo. Aquí se metió un hilito. ¿Ven? Lo que hace es guiar que caiga adentro y al borde, adentro y al borde. Este es el otro, que yo de repente puedo apretar más, hacer que el largo sea más corto y va haciendo más cortito. Entonces esto sirve para uniones o sobre hilados. Bueno, entonces ya saben para qué sirve el prensatela G. Ahora vamos a utilizar el prensatela para realizar dobladillo. Ya saben que para retirar apretamos atrás y para colocar se posiciona y se baja la palanca de prensatelas, que es para levantar y bajar el prensatela, eso le bajamos. Hay personas que de repente le alzan a su prensatela y ahí le colocan, pero a mí me es más fácil posicionar y bajarle. Ahora vamos a hacer el dobladillo. Voy a cortar acá mi tela un pedacito. Este dobladillo pueden hacer de diferentes formas, hay varias técnicas de cómo hacer, ya es cuestión de que vayan viendo cómo les gusta más hacer, cómo les es más fácil. Yo les voy a mostrar cómo yo realizo, pero como les digo, siempre hay diferentes técnicas que pueden ir probando. Yo como suelo hacer, doblo y doblo de vuelta, así, y ahí le coloco. Acá, antes de empezar, yo tengo que poner mi costura en A, que sería mi recta centrada. Mi recta centrada es 5 y mi largo de puntada en 2,5 o 3, que es el estándar de costura recta. Siempre en centrado, o de repente pueden probar a hacer en zigzag también, ya es cuestión de que vayan probando. Dependiendo de cómo yo le vaya guiando, va a ir haciendo el dobladillo más fino o más ancho, y yo le tengo que ir levantando la telita, no aplastando. Porque tiene que entrar en la torzadita que tiene aquí, tiene que entrar en esta torzada que tiene acá, es como un espiralcito. Entonces, si yo aplasto no va a entrar, tengo que ir guiándole. Y dependiendo de cómo yo le vaya guiando, va a ir doblando. Hay veces que guío de más, entonces va a doblar de más, o guío menos y va a doblar más chiquito. Es cuestión de ir probando. Y dependiendo del tipo de tela también. ¿Ven cómo dobló acá chiquitito? Acá fue como empecé. Que si yo mantengo esa medida, como les digo, es cuestión de cómo yo le vaya doblando o le vaya posicionando. Pero estos dobladillos así finitos son súper lindos así para las blusitas, vestiditos. Y es cuestión de práctica, es cuestión de que practiquen como les gusta más hacer. Hay personas que de repente también primero le hacen una costura recta
le dejan el hilo largo y así le meten, como para que desde ahí, desde el inicio ya les vaya doblando. Pero es cuestión de ir viendo ya cómo les es más fácil. Entonces ya saben que pueden usar con costura recta, tanto como también como con zigzag. Retiramos. Una vez que retiramos el prensatela, lo que hacemos es sacar el soporte de prensatelas con un destornillador. Aflojo y sale. Este sería el soporte de prensatelas. Ahora vamos a utilizar el prensatela de dibujo libre o quilting, o también este prensatela se utiliza para bordaditos artesanales que usan de repente con un bastidorcito y uno va practicando hacer de repente algún dibujo, algunas flores, previamente ya con un dibujo que tienen en la tela. Pero es cuestión de mucha práctica. Ahora les voy a mostrar cómo se utiliza y cómo se coloca. Si no entra, le aflojo más y entra bien. Tiene que abrazarle bien a la barra y ahí es donde ajusto. Y ajusto bien otra vez con mi destornillador. Acá es donde de repente yo puedo poner el largo de puntada en 0 para que mi diente de arrastre no se mueva. Colocando el largo de puntada en 0, lo que hago es que el diente de arrastre no me estire la tela. Entonces acá tengo una telita con una guata. Así. Y coloco. De repente esta costura decorativa suelen tener en los individuales con guata o en los edredones de repente. Pero esto, como les digo, es cuestión de práctica. Y yo le voy guiando, yo le voy haciendo lo que yo quiera, la forma que yo quiera. Acá, si el hilo me quedó adentro, lo que hago es estirar porque si no me va a estar estirando. Yo le guío como yo quiero, por eso es de costura libre. Pero esto, como les digo, es cuestión de práctica. Yo estoy haciendo cualquier cosa nomás a modo de mostrarles. Este trabajo se llama quilting. Normalmente hay productos que llevan y le deja súper lindo el trabajo. Entonces ya saben que sería con este prensatelas. ¿Ven? Yo acá hice cualquier cosa. Ustedes previamente pueden tizar ya lo que quieren hacer, entonces van haciendo. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos ya es retirar y cortar. ¿Ven? Entonces sería el prensatela de dibujo libre, quilting o bordados decorativos ya artesanales, que ustedes ya, como les digo, es cuestión de práctica. Es que le dediquen tiempo y practiquen. Hay gente que hace los bordados decorativos con la máquina. Este sería entonces. Ahora vamos a colocar el prensatela de doble arrastre, es especial para acolchado o de repente para materiales más gruesos, así como polar, puede ser de repente también la gabardina. Telas más gruesitas yo puedo usar ya con este prensatelas porque este le ayuda a la máquina a que arrastre mejor la tela. Doble arrastre, ¿por qué le llamo? Porque acá tiene un arrastre y con el arrastre de la máquina ya sería doble arrastre, ¿sí? ¿Cómo colocamos? Este bracito tiene que estar hacia arriba para que vaya donde va el tornillito de la aguja. Y coloco también por detrás.
y ajusto bien. Atendiendo que esto esté arriba, que el bracito quede arriba, ¿sí? Y aseguro que esté bien tornillado, ¿sí? Ahí. Este prensatelas sería como el prensatelas normal. Costura recta, largo de puntada en 3, ancho de puntada puedo mantener bajo el prensatelas y costuro. Sin problema me cose 3 capas de tela con guata. En este caso tengo 2 capas de tela y la guata. Y perfecto cose. Ni le fuerza siquiera la máquina porque estoy con el prensatela de doble arrastre. Listo. A este prensatelas yo le puedo colocar este guiador aquí y bajo. Y ahí, dependiendo de la distancia que yo quiera, yo le voy modificando. Es un guiador. Para no estar marcando en una tiza, yo puedo ya guiar directamente con este. En este caso mi guía es el guiador. A cierta distancia del borde le guíe. Retiro. Y le puedo retirar ya el prensatelas. Aflojo y retiro. Retiro. Ahora vamos a colocar el soporte de prensatelas normal y ajustamos. Ajustamos bien. Bueno, ahí ya usamos todos los accesorios que trae la máquina. Ahora lo que yo les voy a mostrar es cómo cambiar la aguja. Retiramos el hilo. Y con la máquina previamente apagada, lo que vamos a realizar ahora es el cambio de aguja con un destornillador. Agarramos con la mano izquierda la aguja y con la mano derecha aflojamos el tornillo. Retiramos. La aguja se debe cambiar cuando ya está torcida o cuando se rompe, o también cuando vamos a cambiar tipo de tela. Y la colocación de la aguja debe ser la parte plana hacia atrás de la máquina y la parte redondeada hacia nosotros. En cuanto a tipos de aguja, cuando vamos a coser telas finas y delicadas y también telas elastizadas, debemos usar la aguja punta bola número 11 o 12. Caso contrario, la máquina va a empezar a coser mal, va salteando el punto si usamos la aguja que no es para el tipo de tela. Entonces, cuando vamos a usar telas delicadas y elastizadas, usamos aguja punta bola número 11 o 12. La máquina viene con la aguja número 14, que sería el estándar para telas de grosor medio.
Luego tenemos la aguja número 16, que ya sería para telas más gruesas, como telas de jeans y telas de tapicería. También está la aguja número 18, que son ya para materiales mucho más gruesos, pero normalmente yo recomiendo que se utilice hasta la aguja número 16. En cuanto al disco tensor, el estándar de esta máquina es el número 4. El número más bajo afloja la costura y el número mayor a 4 ajusta, o sea, tensiona más. Entonces lo ideal es mantener en 4 y dependiendo del tipo de tela cambiamos la aguja y si es necesario modificamos el disco tensor. Entonces ya saben, número menor afloja y número mayor ajusta la tensión del hilo superior. Por eso es que cuando ustedes enhebran la máquina siempre tienen que tener el prensatelas arriba para hacer el proceso de enhebrado, porque ahí es donde empieza a trabajar el plato tensor. Cuando bajamos el prensatelas es cuando vamos a coser. Cuando vamos a enhebrar mantenemos arriba y cuando vamos a coser sí o sí bajar el prensatelas. Y ahí se cierra el plato tensor. Es donde empieza a trabajar el disco tensor. También donde empieza de repente a tener problema la máquina, cuando ustedes se olvidan de enhebrar correctamente. Si yo subo y no engancho en el tira hilo, si yo enhebro y de acá voy directo abajo, la máquina va a empezar a trancarse. Entonces eso deben atender bien. Es súper importante eso. Los problemas más frecuentes son que la máquina se tranca porque el usuario enhebró mal. No pasó acá. Mismo cuando se le suelta el hilo mientras que estaban cosiendo o no se dieron cuenta que el hilo salió de la aguja, hay veces que ya salió de este ganchito y yo voy directo, meto directo a la aguja y me olvidé que de acá salió o no me fijé. Por eso es súper importante que una vez que salga el hilo de la aguja, ustedes corroboren que esté en todos los pasos. Ahora la parte del mantenimiento básico sería la limpieza y el lubricado. Retiramos la caja de accesorios. Abrimos la tapa, retiramos el portabobinas. Abrimos estos dos soportes que sujetan la tapa de lanzadera y la lanzadera, ¿sí? Retiramos y lo que hacemos con un cepillo de limpieza es limpiar bien en esta zona. Con un destornillador retiramos el tornillito del chapadiente. Aflojamos bien el tornillo, retiramos. Lo mismo con este otro. Si les cuesta retirar este tornillo con este destornillador, de repente pueden probar con un destornillador tipo moneda. Retiramos el prensatelas. Retiramos la tapa del diente de arrastre. Y es aquí donde yo debo limpiar mi máquina también, entre el diente de arrastre. Es súper importante que ustedes mantengan limpio esta parte. ¿Por qué? Porque las pelusas se empiezan a quedar acá entre el diente de arrastre. ¿Y qué pasa cuando ya está muy sucio? La máquina deja de coser porque ya no arrastra de tanta suciedad que tiene, que eso va tirando la tela o el hilo y se va acumulando. Esta limpieza y lubricado
es recomendable que se le haga a la máquina una vez al mes o dependiendo del tipo de tela que ustedes usaron. Suponiendo que yo usé una tela de polar, tipo de peluche, eso ensucia muchísimo la máquina. Entonces, si yo uso ese tipo de material, después de terminar de coser, yo ya puedo nomás limpiar. Este aceite nosotros tenemos disponible en el área de insumos, viene con una tapita de rosca que es como para que no se derrame cuando cierran, cuando tienen sin usar. Y lo que hacemos es lubricar, limpiamos bien también la barra de aguja. Y la limpieza y el lubricado, como les digo, se hace una vez al mes o dependiendo del uso cada 15 días. Una gota en barra de aguja. Si yo quiero lubricar la parte de la barra de aguja desde adentro, lo que voy a hacer es retirar este tornillito. Este no le entra. Retiro. Y ahí retiro, ¿verdad? Ahora voy a apagar la máquina. Y acá es donde yo voy a limpiar también mi máquina en el caso que de repente hay veces que se tranca un hilo. Entonces yo miro si acá no hay ningún hilo trancado, hilo suelto. Entonces yo retiro si hay algún hilo atoradito por aquí, ¿sí? Limpio bien. Y como les dije, la barra de aguja está acá, ¿ven? Y yo desde arriba puedo lubricar la barra, aquí. Una gotita de aceite, puedo bajar y le pongo una gota, solo una gota, no le pongan mucho. Una gota. Y eso va a ir bajando por la barra. Acá también le puedo lubricar. Ustedes pueden lubricar todo lugar que se va moviendo, que ustedes ven que se mueve. Entonces, donde haya cruce de metales, una gota de aceite, una gotita, pero solo una gota. Eso siempre es importante que sea solamente una gota. Aquí también puedo lubricar el que es para el enhebrador automático. Le puedo poner acá también una gotita, solo una gota. Entonces está también ya lubricado mi enhebrador. ¿Está bien? Volvemos a colocar. Atendiendo bien. Y volvemos a ajustar el tornillo. Ahí está. Damos vuelta nuevamente. Y el lubricado aquí, en la lanzadera. Una gota de aceite. ¿Sí? Luego volvemos a colocar la lanzadera. Como ven, aquí tiene, es como una media luna y esta es la que le completa. Ahí. Y la tapa de lanzadera, atendiendo que esto ya esté limpio.
esta es la parte de arriba donde cae la aguja y estos dos son para cerrar, entonces por ende tienen que estar hacia afuera. Siempre atiendo bien esto. Acá también tiene un puntito que va aquí abajo, entonces atiendo bien eso, tapo y vuelvo a tapar y le vuelvo a colocar mi chapadiente. Ajusto bien. Ahí está listo. Entonces, esta parte ustedes van a desarmar para la limpieza y el lubricado y también en el caso que la máquina se tranque. Nunca estiren la tela o el hilo si se quedó trancado. Siempre tratamos de sacar la bobina y si ahí no libera, ¿qué hacemos? Abrimos esto y retiramos todo para liberar, que no quede ningún hilo atorado. Se saca todo. Y luego volvemos a armar todo como estábamos luego haciendo. Armamos todo, volvemos a colocar la bobina y tapamos. Ahí le puedo poner, acá es el brazo libre para coser todo lo tubular, mangas, botamangas, todo lo tubular, ¿sí? Y colocándole ya queda para todo lo plano. Ahí puedo probar otra vez mi enhebrado, a ver si está todo correcto. Al enhebrador le tienen que tratar con amor. Si ustedes fuerzan el enhebrador, la máquina ya no va a enhebrar automáticamente. Le colocamos el prensatela normal. Y vamos a probar una costurita. Perfecto. Cose perfectamente la máquina. Ya está con su mantenimiento al día, ya hicimos cambio de aguja, mantenimiento, ya practicamos los distintos ajustes. Como les digo, el principal problema de repente es cuando ustedes enhebran mal, es donde la máquina se empieza a trancar, si se olvidaron de algún otro paso o se olvidaron de bajar el prensatelas. Eso sí o sí deben hacer, cuando van a coser siempre tienen que bajar el prensatelas. Y el mantenimiento básico, como les dije, se hace una vez al mes o cada 15 días dependiendo del uso. El mantenimiento general se le hace a la máquina una vez al año o cada 6 meses dependiendo del uso también. Las horas de uso de una máquina familiar, yo puedo usar durante todo el día mi máquina si quiero, pero tengo que usar con intervalo de descansos. Eso es muy importante que le den descansos. Máximo puedo coser 1 hora y media, 1 hora y media continua, luego le doy un descanso. 15, 20 minutos que descanse, luego vienen otra vez a coser. Nunca excederse más de 2 horas continuas. No pueden coser continuos 2 horas con una máquina doméstica. Más bien 1 hora y media darle descansos. Durante todo el día, como les digo, pueden coser, pero con intervalo de descansos. El código de la aguja de la máquina familiar es la HA por 1. Entonces así se pide, HA por 1, y van viendo ya los distintos tamaños de aguja. ¿Está bien? Entonces de esta forma terminamos nuestra capacitación de uso de la máquina Janome 3022.